Vamos a leer la palabra de la Biblia. San Mateo 21:1. San Mateo 21, si lo han encontrado desde el versículo 1, vamos a leer. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Besafel, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y tráenmelo. Y si alguien nos dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decía la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, y toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están, hermanos? Entrando en el 2018, hemos tenido eventos, hemos tenido caminos para anunciar el Evangelio, y en cada momento Dios ha obrado y estamos agradecidos, contentos. Al comienzo yo, cuando iba anunciando este Evangelio, por más que recibía entrenamiento en el seminario, yo decía: creo que yo, como siervo de Dios, tengo muchas carencias. Terminando el seminario, otras personas le pedían ahora para que vayan a tal iglesia. Ellos iban, pero nadie me decía para que yo vaya. Entonces el único lugar donde yo conocía, no había mucho, pero conocía Apgokdong, Gyeongnam, Hapcheongun, en lo profundo del bosque. Ahora ya ha pasado varios años en Apgokdong. Yo viví 10 meses por ahí, y en ese momento Dios me ha dado tantas cosas. Cuando fuimos allá, solamente hemos podido llevar alimento para 2-3 días, y después de ir, ya terminó el alimento. Ahora me pongo a pensar en aquel momento. No sé cómo viví de hambre allí. Había momentos que pasaba hambre, pero algo cierto es que Dios en cada momento me estaba guiando. Cuando ahora me pongo a pensar, una vez en la madrugada estábamos leyendo la Biblia, pero dentro de mi corazón, cuando iba leyendo la Biblia, Dios nos dará mucho alimento. Ese pensamiento tuve. Realmente, simplemente tuve ese corazón. Pero el hermano que estaba al lado, hermano Par, me dijo: sí. Le dije: Dios nos dará mucho alimento a nosotros. Usted también ha pensado así, hermano. Yo también pensé así, le dije. Y estando así, está el evangelista, alguien nos llamó, y era un joven que estaba en el barrio de al lado, que en su barrio había una señorita llamada Koponi, y su hermano había muerto accidentado en el cuartel, y con el cadáver habían venido, y los ancianos dijeron que no entre ese cadáver, y estaba en la esquina del barrio cuidando el cadáver, sea quien fuera ese cadáver que viene de afuera. No sabían cómo hacer la ceremonia para sepultar y estaban angustiados en el barrio. Sí, en el barrio de al lado está el evangelista, dijeron, y fuimos para dirigir la ceremonia de sepultura. Era la primera vez. No tengo ningún recuerdo, pero comí tanto. Ese recuerdo es lo único que tengo. Tanto comimos
Fuimos a la madrugada, ellos pusieron la mesa, desayunamos, tuvimos culto y otra vez cuando fuimos para sepultar tuvimos culto. 5 veces tuvimos culto y estábamos felices. No sabía ni qué palabra yo decía, no entendía, pero Dios me iba guiando, iba obrando. Yo tengo varias cosas que no puedo olvidar, pero entre ellos, cuando estaba en el seminario de Egu, a la tarde cuando era momento para predicar, muchos regresaban porque habían recibido la salvación y así gozosos volvían. Pero por más que yo iba evangelizando, nadie recibía la salvación por mí. Yo debía ser evangelista, pero no tenía ni un derecho para ser evangelista. Eso pensaba en el año 1962. En aquel momento era el año, pero tan maravilloso, pero humanamente era tan vil, pasaba un momento tan oscuro. Pero ese día estábamos en mi casa un día, ustedes seguramente lo saben de memoria de tantas veces que yo conté. La dueña de nuestra casa fuma tanto. Señora, ¿por qué usted fuma tanto? Yo le digo. Es malo para el cuerpo. Además, si usted fuma con el periódico, realmente es las cosas malas del periódico entrarán en usted. Usted no sabe nada. Y ella fumaba. Y yo a la mañana iba leyendo la Biblia. La señora estaba sentada en el patio fumando. Eso era la vida cotidiana. Una vez vino la amiga de la señora. ¿Cómo estás? Sí, estoy bien. ¿Qué tal? ¿Estás vendiendo bien? Y ellas iban hablando. De repente la persona que vino, ella miró la cacerola que estaba colgado delante de la habitación. ¿Tú alquilaste la habitación? Sí, vino un evangelista. ¿Evangelista? ¿De dónde él vino? Vino de Daegu. Y hay muchos miembros. Yo leía la Biblia, pero estábamos separados por una puerta. Oía todo lo que ellas decían. Ella tenía tanto interés por mí. Ella parece que congrega a la iglesia. Llevé la Biblia. Señora, ¿cómo está? Ella se asustó. Yo le prediqué el evangelio. Nosotros, creyendo en el Señor Jesucristo, como nuestro pecado es perdonado, yo evangelizando, en mi recuerdo, ¿por qué será que yo prediqué y no ha surgido gente que reciba la salvación? Pensé mucho. Mi mente estaba tan pero bullicioso, estaba desordenado. No era predicar, quería contarle lo que conocía de la Biblia, tantas cosas, y había tantas cosas que quería decirle. Por más que predicaba, no había nadie que reciba la salvación. Parece que no soy digno para ser evangelista, ese pensamiento tuve, pero ese día, esta señora, durante 2 horas nosotros compartiendo la Biblia, como el Señor Jesucristo por nuestro pecado ha muerto crucificado, y mientras que le contaba eso, en ese momento que derramaba la sangre sobre la cruz, el Señor Jesucristo no derramó la sangre en la cruz porque tenía pecado, sino que murió por nuestro pecado, y le mostraba la Biblia. Por más que yo iba pensando, no había ocurrido algo así, pero ese día era increíble. Esta señora obtuvo el perdón del pecado y recibió la salvación. Nosotros ese día, nos hemos acercado tanto. Creo que yo, si ella era señorita y yo era un joven, seguramente íbamos a casarnos. Parecía que estábamos enamorados. Sí, ella tenía 24 años, más que yo era una señora. Todas las noches ella venía, me buscaba. Ella, cuando uno obtiene el perdón del pecado en su corazón, sea quien fuera sin excepción, después de obtener el perdón del pecado en su corazón, por más que quiere ser como antes, no logra ser como antes.
el pecado, el que se haya perdonado esta realidad maravillosa, trabajando en sí, en su corazón, realmente es cautivado por entero por ello. El Señor Jesucristo, entre la palabra que dijo, el cielo es como la persona que descubre el tesoro escondido en el campo. Pobre, esa persona que vivía en tanta dificultad cuando ese tesoro que está en el campo, cuando descubra aquella caja que está en el campo, ¿cómo podría calmar ese corazón, verdad? ¿Cómo podría borrar ese recuerdo? ¿Cómo es que aparentemente puede que su corazón no lo pueda expresar, pero cómo podría olvidar ese pensamiento hacia ese tesoro por más que coma ese tesoro? Si yo vendo eso, con solo un pedacito de diamante podría comprar un terreno, buey, casa, caballo. Andaría con el caballo en la carreta y todo el día, por más que coma, por más que cultive, por más que ande en carreta, estaba lleno en su mente por el tesoro en nuestro corazón. No hay un tesoro más precioso que el Señor Jesús. Esta hermana, habiendo obtenido el perdón del pecado, era bello como ella iba cambiando. Señor, yo como evangelista nada puedo hacer. Soy una persona que no tiene derecho para ser evangelista, así pensé, pero mediante mi ser, el pecado de una persona obteniendo el perdón del pecado, viendo cómo una persona iba cambiando así, una felicidad que no podía expresarlo en mi corazón surgía en mí. En esta mañana, cuando vemos la palabra que hoy hemos leído, el Señor Jesucristo dice que después de que subió mediante las nubes, cuando Él regrese, vendrá mediante el monte de los olivos. Y este es el camino en donde el Señor está. En adelante el Señor vendrá en ese camino. En las nubes Él vendrá al monte de los olivos. La Biblia dice así. Y ese día el Señor Jesucristo se había subido en el asno y el Señor Jesús le dice a los discípulos, ve a la aldea que está enfrente. Hallaréis una asna atada y un pollino con ella. No le dice para que traiga al pollino, sino que desatando a la asna atada, dice para que lo traiga. Viene la asna atada, entonces el pollino automáticamente le sigue, ¿verdad? Y el pollino, mira, están llevando a mi mamá, ¿por qué? Él no sabía bien. Vino delante del Señor Jesús y con el pollino, cuando viene delante del Señor Jesús y le pone, ahora se sacan sus ropas y ponen en el piso. No le hacen a la mamá, sino al pollino. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Y sobre el pollino no tenía experiencia en el que haya cargado a alguien. Era un pollino, pero este pollino por primera vez en su vida, con el Señor Jesucristo en su espalda, va hasta Jerusalén. Yo, anunciando el Evangelio a aquella hermana, ese momento no supe bien. Cuando ahora me pongo a pensar, yo en ese momento, sí, yo he cargado al Señor Jesús en mi espalda. Y el pollino como nosotros, Jesucristo, el que es un siervo precioso, si lo hubiese sabido, mamá,
tú debes de cargar al Señor Jesús. Yo nunca he cargado al ser humano, no lo hago bien. Yo, llevando al Señor Jesús, ¿qué hago si caigo? ¿Qué pasa si yo me muevo? Jesucristo se va a incomodar, siento carga. Usted llévelo, mamá. Así puede que haya hablado. Yo, realizando la obra del Evangelio, fuertemente puedo sentir algo. Siento que soy como el pollino, en mi corazón lo siento. Como otras personas, no soy un asna que ha tenido experiencia de cargar cargas, hombres o talentoso. Yo era un pollino que no sabía absolutamente nada, pero el pollino jamás se imaginó, mamá, bueno, se iba y le sigue a la mamá. Nunca se imaginó jamás de que alguien se subiría sobre él, ni se imaginó. Pero en el templo de Jerusalén, entrando en Jerusalén, realmente pollino, tan débil, carente, frágil, pero sobre ese pollino, hacia el templo de Jerusalén tan glorioso, se dirige. Luego me pongo a pensar, el Señor, yo no hay nada de lo que hago bien, no soy inteligente, no tengo algo sincero, sino que soy tan vil, miserable como el pollino dentro de un ser como yo. El Señor ha deseado trabajar y dentro de aquella hermana tan débil para salvar la vida de ella. Realmente, como fue con el asno, había encargado a un ser como yo el Evangelio, como fue sobre ese pollino, y estaba agradecido. Al comienzo no sabía bien y vivía simplemente, pero pasó 10 años, 20 años el tiempo. Yo no tengo un buen carácter. Y en varios puntos, cargando al Señor Jesucristo, el ir al templo de Jerusalén en esa obra gloriosa. Por más que yo me vea a mí mismo, es así, por más que otros me vean, es así. Esa asna había traído y simplemente, bueno, yo voy a ir como en donde le llama a mi mamá, le voy a seguir. El pollino le sigue simplemente. El pollino que no sabe nada, carga al Señor Jesús y va al templo de Jerusalén, es algo inimaginable. El Señor Jesús se sube en el pollino y se dirige a Jerusalén. Si hubiésemos sido nosotros, qué glorioso, ¿verdad que sí? Esta gracia tan gloriosa no es nuestra justicia, no es nuestra belleza, no tenemos una bondad. Esta gracia a nosotros nos lo otorga. Desde aquel momento, cuando vamos anunciando el Evangelio y lo que realmente le decimos a la hermana, como le dije a la hermana, ella oyendo eso recibió la salvación, el perdón del pecado, y ella le iba anunciando la palabra a los niños de 15, de 16 años. Lo que había oído le iba transmitiendo era un bosque profundo. Pero algunos ahora se dicen llamar nobles y dicen Suñe, Chiñe. Todos sus nombres así, los nombres de las mujeres. Suñe, Chiñe había venido oyendo este evangelio. Nos hemos sentido tan agradecidos. ¿Por qué? Jamás yo me imaginé que sería un pastor brillante. Cuando yo era pequeño, mi hermana mayor me dijo, Oksu, bueno, otra cosa puede ser, pero jamás intentes ser pastor. Eso nunca. Es que mi lengua un poco corta. Cuando yo hablo, mi pronunciación no es buena. Después recibí la salvación. Tanto traté para arreglar esto. Mi esposa, cuando se aburre, me tienta y se burla. No puedo decir 33 y digo 33.
tre. Y ella se ríe de mí. Realmente nunca me imaginé que sería pastor, y de pequeño los pastores de la iglesia se acercaban y cuando realizaban campaña era tan glorioso, precioso, bello. El que yo sea pastor, jamás tuve aquel corazón. Pero aquella hermana, después de que recibió la salvación, yo abriendo la Biblia, cuando le iba explicando, la Biblia era muy interesante. Yo al comienzo, cuando leía la Biblia, tenía muchas cosas dudosas en mi corazón. Otras personas, cuando van a la iglesia, dicen que son pecadores. Pero yo, cuando iba leyendo la Biblia, en San Juan 8, la mujer que cometió adulterio fue atrapada en medio de adulterio. El Señor Jesucristo había tomado a la mujer que cometió adulterio, y cuando le traen al Señor Jesús, antes de venir junto al Señor Jesús, ella fue atrapada en medio de adulterio, no podía menos que morir apedreada. Pero viniéndole ante Jesucristo le pregunta: Maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio. Moisés dice: matará a tales mujeres. ¿Usted qué dirá por ella? El Señor Jesucristo escribía en la tierra con el dedo: entre vosotros el que no tenga pecado sea el primero en apedrear a ella. Así dice. Y luego, habiendo oído aquello, todos tuvieron remordimiento de conciencia, dejaron la piedra y se regresaron. Estaba solamente Jesús y esta mujer. En la Biblia que yo había visto claramente, la mujer que cometió adulterio obtuvo el perdón del pecado. Claramente, antes de venir al Señor Jesucristo, era pecadora. Pero la mujer que cometió adulterio, cuando se apartó de Jesucristo, no era pecador. Tus pecados te son perdonados. Ella se convierte en justa. En San Marcos capítulo 2, el Señor Jesucristo, cuando estaba en Capernaum, habían traído a un paralítico y no podían entrar, habían roto el techo y entraron. El Señor Jesús, que le dice mirando al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. El Señor Jesucristo, ahora, creo que Él siempre estaba sufriendo por su pecado, y el Señor Jesucristo, la primera palabra que le dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. La Biblia, claramente, así estaba escrito. Simón Pedro, antes de que Jesucristo muera, 3 veces me negarás a mí. Que Pedro le dice: puede que yo muera junto a usted, pero no le voy a negar. Había gritado con toda convicción, pero 3 veces negó al Señor Jesús. En el corazón de Pedro, ni muerto yo voy a negar al Señor Jesús, había dicho. 3 veces después de que negó, él sentía peso para encontrarse con el Señor Jesús que resucitó. De que se encontró, pero Pedro: Señor, yo en realidad, disculpe, 3 veces negué a usted, Señor. Perdóneme, por favor. Tanto quería decir aquella palabra, pero cuando Jesucristo se había ido, y luego en el 21 de San Juan, en el último momento, Pedro que le dice: yo voy a ir para pescar. ¿Qué quiere decir? Esa cuestión en el que negó al Señor Jesús, él sentía mucho remordimiento. ¿Cómo hombre como yo va a ser un apóstol? Yo no tengo dignidad para ser apóstol. Yo 3 veces negué al Señor Jesús. ¿Cómo voy a ser discípulo del Señor? Yo realmente, no, yo no puedo. Pedro había dicho, él pensaba: ¿cómo yo voy a ser apóstol?
3 veces negué al Señor Jesús. ¿Cómo yo puedo decir que yo soy apóstol? ¿Cómo? Y luego, no. Sí. El que es desde temprana edad se nota. Yo realmente me merezco ser pescador, dejando todo. Él fue a pescar. En ese momento, sí, Pedro fue a pescar toda la noche y no pudo pescar. Pedro se puso a pensar, sí, no puedo atrapar ni uno. Toda la noche, hace 3 años, me encontré por primera vez con el Señor Jesús. No podía atrapar nada y boga mar adentro y atrapé pez. Y me dijo que sería pescador de hombres. Jesús me había dicho eso. Puede que se haya acordado aquello en esa noche, Pedro. Como hace 3 años atrás, como se encontró con el Señor Jesús. Toda la noche no pudo atrapar ni siquiera un pez. Pero en ese momento Jesucristo que se apareció. De nuevo se apareció a Pedro y le dice, ¿hay pez? No, no hay. Tira hacia la derecha la red. Al comienzo dijo boga mar adentro. En la segunda ocasión le dice a la derecha y tiró a la derecha. Atrapó pez. Y vino a la costa. Jesucristo había prendido fuego y estaba cocinando pan, agua y se estaba preparando para encontrarse con Pedro. Pedro se maravilló. Jesucristo vino. Y le pregunta a Pedro, hijo de Jonás Simón, ¿tú me amas más que todos ellos? Pedro anteriormente diría, sí, Señor, yo amo a usted. No habrá nadie que ame a usted tanto como yo. Pero 3 veces después de haber negado al Señor Jesús, ya no tenía convicción para responder así. En ese momento, yo dije que no le negaría, que moriría con usted. Pedro le dice, Señor, usted sabe que yo amo a usted. Usted sabe que yo amo a usted. Pero Jesús le dice, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos 3 veces, le repite. Pedro en su corazón le dice, Señor, no, Señor, no. Que apaciente a sus corderos. No soy un hombre capaz para hacer eso. Señor, 3 veces he negado a usted. Señor, un hombre como yo, ¿cómo va a ser apóstol? ¿Cómo va a ser siervo de Dios? ¿Cómo yo voy a ser su discípulo? Yo soy un pecador, Señor. De tal manera, así se determinó Pedro. Pero Jesús le dice a Pedro, apacienta mis corderos, pastorea mis corderos. 3 veces le dice, y realmente no soy ni discípulo ni un apóstol. 3 veces le negué. ¿Cómo voy a ser capaz de ser apóstol? Soy un pescador. Yo quiero ir al pasado. Yo voy a vivir así. Y Jesús le esperó en el mar de Galilea y le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. 3 veces le dice, yo era así. ¿Cómo un ser como yo va a ser un pastor? Pero el Señor Jesucristo, esta realidad en el que perdonó mi pecado sobre la cruz, Él muriendo, el Señor Jesucristo, esa muerte no siendo vano, todo mi pecado, para que no tenga ahora nada que hacer, Él que se haya lavado el pecado y quedado como una blanca nieve, esta realidad, porque la gente no conoce esta realidad. Porque la gente no conoce esta realidad. ¿Por qué? Yo, habiendo obtenido el perdón del pecado en primer lugar, le dije a mi hermana mayor, mi madre falleció muy rápido y la hermana mayor me cuidó mucho a mí. Era como mi mamá. Y yo iba con empeño a la iglesia y yo le conté cómo obtuve el perdón del pecado y mi hermana mayor se asustó y me dijo,
Oksu, algo está mal, me dijo. Algo está mal en ti. Pastores brillantes dicen que son pecadores. Oksu, cuando la planta madura dice que baja la cabeza, tú, realmente el que digas que se te lavó todo tu pecado, ¿qué estás diciendo? No, no debes de ser así. Tú, puede que hayas obtenido el perdón del pecado, pero debes decir que eres pecador, debes ser humilde. Hasta el pastor de la iglesia dice que son pecadores. ¿Cómo? ¿Tú? ¿Qué es lo que tú sabes? Por lo cual dice que el pecado ha sido perdonado, que eres justo. Absurdo. Y ella con unos ojos raros me iba mirando. Ese hermano menor está mal, está errado, está equivocado. Seriamente íbamos hablando. Y era cierto lo que ella decía, cierto, es cierto lo que ella dice. Debo ser humilde. ¿Cómo voy a yo decir que he sido perdonado? Pero las veces que yo miraba más y más la Biblia, cuando mirábamos con el pensamiento del hombre, era cierto, cometíamos pecado, era correcto decir que éramos pecadores, pero cuando abría la Biblia, eso estaba incorrecto. Abriendo la Biblia, cuando yo miraba claramente la mujer que cometió adulterio delante de ella que debía morir apedreada, el Señor Jesucristo le dice, ni yo te condeno. Era increíble. Especialmente, hermanos, cuando fui en esta ocasión en Rusia, yo compartiendo en el CLF acerca de Romanos capítulo 3, juntamente había compartido en Romanos 3. Vamos a buscar juntos nosotros. Romanos 3, el 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En el 25, aquí dice, para manifestar su justicia. Aquí vemos, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta palabra, ¿qué es lo que quiere decir? Dios es un juez justo. Nosotros que hemos cometido pecado, cuando nos dice justo, el juez no viene a ser juez justo. El juez justo al pecador le debe decir pecador y al que no tiene pecado le debe decir justo. Mirando al pecador, si le dice justo, Dios no va a ser un juez justo. Por lo cual Dios aquí que dice en el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí, Dios es justo, nosotros también debemos ser justos, así únicamente podremos ir al cielo. Por eso a nosotros, por haber cometido pecado, nos dicen pecador, y si nos dice justo, Dios sería un impío. ¿Cómo es que Dios también sería justo y nosotros también podremos ser justos? Eso es lo que Dios se pone a pensar. ¿Cómo es que nosotros también somos justos y cómo Dios es justo? Por lo cual Dios, nosotros somos pecadores y simplemente así nos dice justo. No hay pecador. Entonces, no es
justo Dios. Y para decirnos que somos justos, a su Hijo el Señor Jesús enviando todo nuestro pecado, lo ha pasado al Señor Jesús y muriendo sobre la cruz, todo nuestro pecado lo ha perdonado. El Señor Jesús sobre la cruz perdonó todo nuestro pecado. Ahora somos limpios y en ese momento es que nos dice justo. Así únicamente Dios va a ser justo y el que cree en Jesús también será justo. Simplemente, a pesar de que tenemos pecados y nos dice justo, Dios va a ser un pecador. ¿Cómo es que Dios, siendo justo, nosotros somos justos? Habiendo perdonado todo nuestro pecado. Luego debe decir que somos justos para que Dios también sea justo y nosotros también justos. En Romanos 3, 25, 26, cuando vemos enteramente habiendo perdonado nuestro pecado. En el 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el 24 vemos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, gratuitamente. Como nosotros justificados gratuitamente, Dios nos dice, tú eres justo. Pero cuando somos pecadores y después de ser pecadores, si nos dice justo, sería impío ese juez. Pero después de que nos deja justo, nos dice justos, Él no sería impío sino justo. Antes de decirnos justos, el Señor Jesucristo, traspasando todo nuestro pecado por la sangre que derramó sobre la cruz, todo nuestro pecado ha sido lavado. Y cuando Dios mira, después de que Jesucristo fue crucificado, había sido lavado perfectamente. En nuestro pensamiento parece que tenemos pecado, pero ante los ojos de Dios, si todavía el pecado queda, no podría decirnos justo a nosotros. En Romanos 3:24, miren, en el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos cometieron pecado. Y en el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, el Señor Jesucristo murió sobre la cruz y mediante esa redención, mediante la gracia de Dios, gratuitamente hemos sido justificados. Dios nos ha dicho justos por la gracia. No trabajamos nosotros, Jesucristo trabaja y hemos sido justos. Y en el 25, cuando vemos a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Esto qué quiere decir? El Señor Jesucristo murió sobre la cruz y cuando creemos aquello, nosotros tenemos la ofrenda de propiciación que podamos estar en paz con Dios. Él puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. Aquí, a causa de haber pasado por alto, por Jesucristo había acabado todo el pecado y manifestó su justicia. Realmente Dios no sería justo si nos dice justo habiendo tenido pecado, pero nos lavó de todo nuestro pecado. En ese momento nos dice justo, Jesús es justo, Dios es justo, y eso se refiere aquello, paso a paso, cuando yo anunciaba la palabra. ¿Tú eres justo? ¿Tú eres pecador? Cuando le pregunto. Muy interesante, hay dos palabras. El Señor Jesucristo al enfermo de 38 años le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Pero el enfermo de 38 años, antes de caminar y andar, el enfermo de 38 años le pregunta, hey, tú, ¿realmente eres enfermo? ¿Estás enfermo de 38 años? Jesucristo te dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Tú puedes caminar? Le pregunta. El Señor Jesucristo le dice para que camine. ¿Tú puedes caminar? Entonces, el enfermo de 38 años, en su corazón, cuando mira por entero su ser, ahora sus piernas están secas. ¿Cómo
no puedo caminar. Pero el enfermo, ya que no puede caminar con su pensamiento, la palabra de Jesucristo, cuando lo acepta con la fe, camina. Por lo cual, algunas personas preguntan, el Señor Jesucristo te dice para que camines. ¿Tú realmente puedes caminar? El enfermo, si confía en su pensamiento, sí, Señor Jesús me dice para qué. Bueno, me levante con mi lecho, pero es realmente una pregunta. ¿Cómo mis piernas están secas? ¿Cómo voy a caminar? Pero Jesucristo me dice de que tengo que hacer, pero siento dificultad, creo que no me va a salir bien. Y el enfermo 38 años, así hubiese hablado, y es correcto decirlo así, si no creen la palabra de Jesús. Levántate, toma tu lecho y anda, como Jesucristo te dice. Tú puedes caminar. Cuando le pregunta, tú estás diciendo cosas absurdas. Y Jesús me dice, claro que puedo caminar. Él es omnipotente. No es caminar con mi fuerza. Mi fuerza ayer, hoy, mañana es igual. Ayer no pude caminar, hoy tampoco, mañana tampoco. Si alguien no me alza, no puedo caminar. Soy yo, tal persona. Pero el Señor Jesús, si me dice para que camine, dentro de la palabra de Jesucristo está el poder para cumplir aquella palabra. Señores, aquí está la luz. ¿Mediante qué fuerza esto se prende? Porque en el generador nos envía la electricidad, ¿verdad que sí? Cuando cortamos el cable, ¿viene la electricidad? No, no viene. Se hace oscuro. Entonces, el Señor Jesucristo si dice, levántate, toma tu lecho y anda, si esa palabra llega. No tengo fuerza, pero dentro de la palabra está el poder para cumplir la palabra. Amén. Yo una vez en Chungju, cuando el pastor Kim Jong-un estaba en ese cuartel, pasaba por ese cuartel y en el cuartel del hermano Kim Jong-un fui, eran las 11 aproximadamente, cuando llegué al portón y el guardia me dijo, ¿a quién usted busca? Me puse a pensar, yo también, si le digo que vengo para buscar a Kim Jong-un, él está trabajando, tiene que esperar hasta la tarde, pensé que sería así. Entonces, ni le hablé acerca de Kim Jong-un. Aquí el general Sol es el encargado de este cuartel. Vine para encontrarme con el general Sol. El hermano Kim Jong-un es de tercera categoría. Él no tiene fuerza, este soldado. Llamé al general Sol, que tiene poder. Rápidamente me avisaron y estacioné allí, está esperándolo. Y vino un teniente y me saludó y me llevó junto al general Sol. ¿Correcto? No tengo poder, pero yo vine para encontrarme al soldado Kim Jong-un. Esperé, él está trabajando, espera hasta la tarde, ellos me hablarían así. Vine para encontrarme con el general Sol. Entre. Al momento llamaron, General Sol, el pastor Oxupar vino para buscarlo a usted. Y me encontré. Eso es la diferencia de poderes. Yo, al enfermo de 38 años, le digo, levántate, toma tu leche y anda. No puedo caminar. ¿Qué fuerza tengo yo? El Señor Jesucristo le dice, levántate, toma tu leche y anda. Tiene poder. Tiene poder. Hermanos, no es otra cosa. El Señor Jesucristo me dice, levántate, toma tu leche y anda. Yo puedo caminar. Yo no tengo ni una dignidad, pero Jesucristo sí me dice, tú sé pastor, entonces me convierto en pastor. ¿Correcto? Correcto. Correcto. El presidente Lee Seung-man, cuando estaba como presidente, dice que fue a un cuartel. Y en ese cuartel se encontró con un coronel. Ese coronel toda la noche había tomado, había bebido bebida alcohólica y vino
y no podía despertarse del sueño y fue a un depósito de arroz para dormir. Tenía tanto calor, se quitó toda su ropa de arriba, sus remeras, sus pantalones, solamente estaba con el anatómico y el presidente hizo un llegó al cuartel. Y están comiendo bien los soldados, ¿tienen arroz? Sí, tenemos arroz. Vamos a ver el depósito de arroz, dijo el presidente. Mientras que se dirigía al depósito, habían llamado al depósito, va el presidente, prepárense, y el soldado de primera categoría había despertado al coronel Kim. ¡Despiértese, escándalo! El presidente viene aquí. ¿Por qué el presidente aquí viene? Yo no sé cómo voy a saber. De repente, ¿qué hago? Dijo. Porque tenía que ponerse sus botas, tenía tantos botones, y comenzó ahora a trasladar la bolsa de arroz y estaba sudando. Cuando prendieron la luz, uno estaba con el anatómico, trasladando el arroz. Y el presidente le dice, ven aquí. Sí, soy coronel Kim. He sido llamado por el presidente. ¿Tú qué estás haciendo allí? Estoy trasladando la bolsa de arroz. ¿Pero por qué lo haces tú? Porque los soldados deberían hacer, pero quería probar cuánto están cansados. Yo siendo líder. ¿No estás cansado? Sí, señor presidente, es por usted y no me canso por nada. El presidente se conmovió en gran manera. ¿Cómo entre los soldados hay tantos fieles? ¿Tú qué cargo tienes hoy, coronel? Encima. Sí, ¿qué es encima? Encima. ¿Cuál es el líder que está encima de ello? Está el general. Sobre el general. ¿Qué hay? Y quedó congelado. Tú vas a hacer ese cargo. En ese momento, ese coronel se convirtió en general. La palabra del presidente es distinto. Si al coronel yo le digo, tú conviértete en general. Ay, se está bromeando. Es distinto así la fuerza de Jesús y el mío. Jesucristo cuando dice levántate, toma tu lecho y anda, es caminar. La palabra Jesucristo cuando dice que nuestro pecado ha sido perdonado, nos dice justo, aunque no obra el que no obra. Allí dice, por la redención en Cristo Jesús. No es por mí, sino por el Señor Jesucristo, por la gracia, gratuitamente por su gracia. Aquí dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Si Dios dice así, ahora no ha obrado para nada, es justificado gratuitamente, entonces yo soy justo. Esto no es algo que lo dice Pastor Oxupar. Yo solamente predico, yo solamente profetizo la palabra de Jesús, el Señor Jesús. Ahora me dice justificado, entonces yo soy justo. El presidente, cuando le dice, tú, coronel Kim, tienes que ser general. Al momento que venga el que se encarga de los cargos, aquí en el cuartel, es orden del presidente. Entiendo. En cierto cuartel, fulano Kim, vas a ascenderlo a general Kim. Esto es orden del presidente. Al momento, él va al cargo, asciende cargo. Ustedes, cuando están en el depósito de arroz, esperen a que venga el presidente y ahora deben de hacerlo bien. Si le dice para que sea soldado de primera categoría, escándalo. La palabra que Dios dice tiene poder, tiene vida. Ustedes, por más viles que sean, si Él le dice justo a ustedes, son justos. Por más sucios que sean, si Él le dice santo, son santos. Cuando miramos la Biblia, éramos pecadores sucios, pero por la sangre de Jesucristo, perfectamente siendo lavado, hemos sido santificados, justos. En miles de ocasiones aparece aquello. Yo también al comienzo, cuando leía la Biblia, decía, no. Sí, como decía mi hermana, es correcto decir que soy pecador, pero cuando yo miro la Biblia,
Aquí dice justo, dice que nos acuerda de nuestros pecados cuando vemos la Biblia. Tus pecados han sido perdonados, pero no se acuerda de tus pecados. Así Dios habla. El Señor amado, dentro de la iglesia permaneciendo, el Señor amado, este evangelio me dice anunciarlo. Y la hermana, después de que recibe la salvación, otras personas obtienen el perdón del pecado, contentos, felices están. Luego otra vez, anunciando el evangelio, de nuevo anunciando el evangelio. La Biblia, de manera tan fácil. Mediante la sangre del Señor Jesucristo, nuestro pecado ha sido lavado y ha quedado como una blanca nieve. Redención, redención. El Señor Jesucristo ha perdonado nuestro pecado. Aleluya. Juntos vamos a cantar. Mediante esa sangre hemos obtenido la redención. Comúnmente, por más que canta así, Señor, soy pecador. Son personas que cantan, que dicen cosas que no concuerdan ni la parte de adelante ni atrás. Es correcto decir que es pecador. Es correcto decir que es pecador, pero la Biblia, ¿qué es lo que dice? Mediante la sangre del Señor Jesús, todo mi pecado ha quedado más blanco que la nieve. Es así. Entonces, no importa que uno cometa pecado como quiera. Pregúntale a Dios. No soy Dios. Pregúntale a Dios, le dije. ¿Por qué? Porque si fuese palabra que yo dije, debo responsabilizarme yo, pero la palabra lo dice Dios. La Biblia dice, el que justifica ha sido justificado gratuitamente. Dios dice que nos ha justificado y nosotros lo hemos recibido. Como hace un momento le dije hoy en día, soy enfermo de las piernas, no me puedo mover. Jesucristo me dice, levántate, toma tu lecho y anda. Pero alguien me pregunta, tú no puedes caminar. Jesucristo te dice, para que te levantes y camines, tú podrás caminar. Yo diré, si Jesucristo me dice, claro que podré hacerlo. Si Jesucristo me dice, claro que podré. Tu pierna es realmente enferma. Por más que no tenga piernas, si Jesús me dice para que camine, podré caminar. Si Jesucristo me dice para que camine, yo podré caminar. Tu pierna está enferma, pero si Jesús me dice para que camine, podré caminar. ¿Entienden? La gente así debe llevar la vida de creencia. Jesucristo, si nos dice justo, somos justos. Tú has cometido pecado, cometí pecado, pero el Señor Jesucristo me dice justo, entonces soy justo. Tú has cometido tanto pecado, tú has robado. Sí, he robado, pero si Jesús me dice justo, soy justo. De tal manera, más que nuestro pensamiento, la palabra de Jesucristo, debemos de aceptar. Eso es la vida de creencia. Mucha gente, más que la palabra de Jesucristo, cree en su pensamiento. Nosotros realmente, cuando vemos con nuestros ojos, no podemos atrevernos a decimos, ¿eso será posible? Eso no. ¿Cómo eso va a ser posible? Por lo cual es Jesucristo. Lo que no podemos hacer nosotros, si Jesucristo, lo que no podemos hacer, lo que podemos hacer, lo hace Jesucristo. Él es Jesucristo. Lo que no podemos hacer, nosotros tratamos para lavar el pecado, por más que pataleamos, no lo logramos. Jesucristo nos lava y de una vez, para siempre, nos ha perdonado. Así dice la Biblia. Por lo cual, hasta ahora, los que confían en su pensamiento dicen que son pecadores y los que creen la palabra de Dios dicen que son justos. Amados hermanos, nosotros, ¿cómo vamos a creer en el Señor Jesús? La palabra, la Biblia, nosotros creemos. Yo en esta mañana, leyendo esta palabra, la Biblia, San Mateo realmente, el pollino, no sabía nada, solamente mamaba de la mamá y le seguía a la mamá. Y era tan torpe y estaba amarrada a la mamá. Y los discípulos, hombres llamados a ser discípulos, le desatan a la mamá. Y el pollino, la asna no puede desatarse solo. No tiene dedo y tiene así sus pies. No, pues nosotros tenemos dedos y es tan cómodo. De por sí no puede desatarse. ¿Quién le desata?
La palabra de Jesucristo le dice para que la desate y la traiga, y conforme esa palabra a la mamá asna le desatan y le traen. Y cuando le traen a la asna el pollino, le dice, mamá, yo también te voy a seguir, y le sigue. Pero trayendo la asna delante del Señor Jesús, el pollino piensa, no creo. Este lugar glorioso para ir al templo de Jerusalén. Ni se habrá imaginado que él le va a cargar al Señor Jesús. Seguía a la mamá asna. Si mamá le sube al Señor Jesús, yo le voy a seguir nada más a mi mamá. Y vienen los discípulos y la mamá asna. Un asno grande, hombre, dejando todo aquello a mamá asna, dejando al lado, bajito, no puede ni caminar, torpe, a ese pollito sobre la espalda de ese pollino, pone su ropa, y el pollino dice, ¿por qué me tratan así? No creo que se suba sobre mí, no creo que se suba sobre mí, ¿por qué no lo hace a mi mamá? Jesucristo no se va a subir, a mí se va a subir en un asno fuerte seguramente, pero realmente el Señor Jesús se sube sobre ese pollino. Ese pollino, ¿qué dirá? En este mundo venga un asno más sobresaliente que yo. ¿Será que dirá eso? Una conmoción inmensa en su corazón seguramente le llegará. Otros asnos cargan cargas a reyes, le cargan a los generales. Pero si pudiese pensar como un ser humano, los asnos, yo no puedo, nunca he subido a un hombre, dirá el pollino, pero estoy llevando al Señor Jesús. Yo de ninguna manera voy a subir a otro, solamente al Señor Jesús le voy a llevar. Y cuando lleva al Señor Jesús, ponen hojas sobre el piso, ramas, se sacan la ropa, Hosanna, y glorifican. Cuando el pollino ve, el rostro del pollino está un poco más adelante y Jesucristo está atrás sentado, parecía como que Él era glorificado en ese lugar glorioso. Yo, aceptando al Señor Jesús durante años, mediante mi ser, no he vivido, sino por el Señor Jesucristo he vivido. Yo, un pollino torpe, como ha cargado al Señor Jesús. Yo al comienzo no sabía cómo realizar el pastoreo, no sabía bien. Y no sabía hacerlo bien, no sabía. ¿Y con quién me encontraba? Yo le iba atestiguando cómo Jesucristo lavó nuestro pecado. Pero Dios, de manera maravillosa, dentro de nosotros había obrado y nos había dado la gracia, la misericordia. Y cuando miraba eso, era algo para agradecer en gran manera. Alabamos el nombre del Señor Jesús y realmente creo que habrá estado muy feliz ese pollino. Yo también, durante los 50 años, cargando al Señor Jesús he andado. Yo, un ser como yo, ¿cómo podría recibir la salvación? Pero cargando al Señor Jesús, yo anuncié el Evangelio y recibieron la salvación. Hubo la manifestación salvación. Cuando cargando al Señor Jesucristo daba el mensaje, la gente oyendo la palabra cambiaba. Cuando a Jesucristo cargando yo vivía, todo se logró por el Señor Jesús. Y yo realmente delante mío, rompiendo las ramas, ponía adelante las ropas. Yo también junto con el Señor Jesucristo caminando podía caminar en ese lugar glorioso y estaba muy agradecido. Ahora yo no lo hago yo, sino que el Señor Jesucristo está dentro mío y mucha gente amarrada al pecado. Jesucristo hace para que sean librados por el pecado y recibiendo este Evangelio ha realizado la obra en el que muchos sean salvos y estamos tan agradecidos que no podemos expresarlo por la palabra. En esta mañana levantándome, mirando a este pollino, cuán torpe soy y yo caminando con el Señor Jesucristo he hallado tanta gracia. Amados hermanos, todos nosotros, como este pollino,
realmente como este pollino pequeñito, aunque somos torpes, aunque no lo hacemos bien, cargando al Señor Jesucristo. Cuando vayamos a servir al Señor, una gracia inmensa del Señor, nosotros recibiremos la bendición gloriosa. Vamos a orar juntos.